o dejar, o dejar registro de las actuaciones o de las actividades que realizaba. Prueba de ello es que siempre el hombre antiguo o el hombre primitivo, ¿no? Ya sea en las cavernas en la medida que iba evolucionando, ¿no? Su proceso histórico iba dejando registro de las actividades que hacía, ¿no? Entonces, desde épocas muy, pero muy antiguas, el hombre siempre ha buscado dejar legajo o dejar registro de la actividad o de la actuación que realiza. Es así que a través del tiempo, primero fue en las rocas, después fueron en materiales orgánicos, cuero de animales, eh, mm, madera, independientemente de la fuente que contenía el instrumento o el elemento material de la actuación que se registraba, siempre se ha buscado dejar legajo de la actividad del hombre. Y esas primeras formas, ¿no? Esas protoformas, formas primitivas, ¿no? De documentos, eran, tenían esa finalidad, ¿no? Y dejar registro de la actividad que realizan. Entonces, en la práctica, eso es propio de la actuación o de la actividad administrativa. O sea, después iba evolucionando, ¿no? Después, ya en los imperios o en las culturas más grandes del Perú, esto se iba generando un registro más metódico, ¿no? Ya empezaron a crearse los primeros códigos, incluso independientemente de la forma de registro o de la forma de escritura que existía. Por ejemplo, en el Perú existían los quipus y y dice que estos eran interpretados, no estudiados por los Quipu Camayón, y era un grupo selecto, ¿no? Y en esto se podía determinar la administración del imperio incaico. Oye, entonces, independientemente de la forma de registrar o de la forma eh, de actuación que se realizaba, siempre el hombre ha buscado ello, siempre el hombre ha buscado dejar un legajo de la actuación o de la actividad que realizaba. Es así que a nuestra fecha, una vez, independientemente de las actividades cotidianas o de las actuaciones materiales que se realizan en el quehacer diario, el hombre siempre ha buscado dejar legajo, ya sea de la actuación literaria, de la actuación administrativa, que es lo que nos importa, o de la actuación estatal. Entonces, oye, el Estado como tal siempre ha buscado dejar un registro. Es más, en el Perú existen diversas funciones: legislativa, judicial, ejecutiva, administrativa, y todos estos necesitan materializar la actividad que realizaba. O sea, eso es propio del modelo peruano. Eso es propio del Estado. Dejar un legajo de la actuación o de la actividad que realizabas. Es más, la actuación estatal deja registro y obviamente en el Estado también existe la misma dinámica. En la actuación administrativa también. ¿Por qué? Porque hablar, ¿sí?, de los documentos públicos es hablar de los documentos que nacen de la actividad estatal, ¿sí? De la actividad
administrativa, de la actividad ejecutiva, de la actividad legislativa. Entonces, si un documento se produce de la actividad legislativa, será pues un documento público legislativo. Y si se produce de la actividad administrativa, será un documento administrativo. ¿Por qué? Porque materializa, es el cuerpo, es el que contiene la función de la administración pública. Y eso no se olviden, eso es clave para entender cómo funciona o cómo se desarrolla el ejercicio en el Perú, el ejercicio público. Ahora, ¿por qué creen, y está en el mismo término, ¿no?, que un documento se llama público? Que es algo que, ¿por qué llamamos y le damos esa connotación? Porque nace y porque tiene un presupuesto de publicidad. O sea, eso es la clave de por qué los documentos se llaman públicos, de por qué los documentos tienen ese presupuesto de publicidad. Oye, mira, qué interesante. Independientemente de la actividad estatal que nos encontremos, por regla los documentos deberían ser públicos, salvo aquellos que tengan una suerte de mm, no transparencia, ¿no? Una forma de limitar la información pública por las reglas que establece la ley de transparencia pública. ¿Sí? Ahora, hablemos un poco de lo que nos importa. Hablemos un poco de los documentos que nacen de la función administrativa. ¿Sí? Ya sabemos que existen documentos que nacen de otras actividades. ¿Sí? Ya sabemos que hay documentos de la función legislativa, de la función jurisdiccional, pero por hoy nos van a importar los documentos que se producen dentro de la función administrativa. ¿Por qué? Porque la administración pública, dentro de la función administrativa, ¿no? Potestad reglamentaria, potestad sancionadora, fiscalización, potestad de fomento, etcétera, 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 y todas las funciones o actividades que realizan la administración pública requiere que sea contenido por un documento público, siempre. O sea, hay la necesidad de materializar a los documentos dentro del modelo peruano. Y además, esa función administrativa requiere ciertas formas jurídicas, claro. O sea, la actuación o la actividad administrativa va a requerir ciertas formas de carácter jurídico. Profe, explíquenos. Por ejemplo, el acto administrativo, los actos de administración interna, por ejemplo, los reglamentos. Son formas jurídicas que materializan la función administrativa. Y esa forma, esos actos que nacen de dicha actividad van a servir para la protección, ¿sí? O para el registro, para el legajo de la función. Ese viejo adagio, ¿sí? ¿Cómo se llama ese viejo adagio que siempre dicen en la administración pública? ¿Recuerdan o no? Para algo sea realista. Como dicen los servidores, en la actualidad sigue siendo muy usual, ¿no? Oye, ¿yo en qué momento te he dicho que hagas eso, no? ¿Han escuchado eso o no? ¿En qué momento o en qué lugar te dije que hagas esa actividad? ¿Cómo se llama ese adagio, estimados amigos?
que te dicen, oye, ¿y cómo me compruebas? ¿Cómo compruebas alguna actividad? ¿Cómo lo llaman? ¿Papelito? Papelito manda, ¿no? Ese es un adagio administrativo muy antiguo, ¿no? Entonces, y la pregunta sería, ¿y en qué momento se convirtió ese principio que dura o de la funcionabilidad administrativa peruana? Claro, el famoso principio papelito manda. ¿Por qué? Porque por lo menos en el modelo peruano, sí, amigos, en el modelo peruano necesitamos acreditar alguna actividad, la actividad administrativa. Oye, señor, necesito iniciar un procedimiento administrativo, solicitud. Y la solicitud tiene que ser escrita. No te puedes inventar una solicitud. No puedes decir, oye, yo interpreto o hago mi interpretación extensiva de esta forma. No, no, no. En el modelo, por lo menos de la administración pública peruana, requerimos y necesitamos que se acredite la actividad administrativa. Hay una necesidad de acreditar la actividad administrativa. ¿Sí? Entonces, oye, estoy reglamentando. Muy bien, excelente. Está bien, tú tienes potestad reglamentaria. Esa potestad reglamentaria necesita materializarse. ¿Cómo se va a materializar esa potestad? A través de un documento público, ¿sí? A través de un documento público, a través de un documento administrativo. Oye, señor, quiero emitir un acto administrativo, ¿no? Quiero buscar la emisión de un acto administrativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de un documento, ¿no? Una resolución. Lo haremos pues a través de un título habilitante, ¿no? Una licencia. Oye, claro, está en el registro, sí, pero para acreditar que tú tienes una licencia, el policía, el fiscalizador tendrá que revisar y ver, ¿no? Que existe un registro, sea virtual o sea físico, ¿sí? Si es que existiera, ¿no? Y me dirán, profesor, ¿alguna vez usted conoce alguna una declaración que no sea por escrito? Tal vez. Tal vez y eso genera mucho debate dentro de la comunidad administrativa, es por ejemplo la aplicación de los silencios administrativos. Pero eso es otra historia. En algún momento contaremos la historia del silencio administrativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la práctica va a existir, ¿no? Y se va a dejar un legajo, un registro de las actuaciones o de las actividades administrativas que se realicen. Otro punto, pueden, por ejemplo, haber actividades administrativas que no estén supeditadas a una forma gramatical. Profe, explique eso sí. Muy bien. Vamos a explicar a pedido de todos. ¿Cuál es el documento idóneo para, por ejemplo, comunicarnos dentro de la entidad? ¿Cómo se llama ese documento? Ese documento público. ¿Cómo se llama? Oficio, no, dentro de la entidad, ¿ah? No estoy diciendo fuera de la entidad. O sea, el documento que tiene carácter de oficial, ¿sí? El que tiene un presupuesto de oficialidad, ya, ese se llama em, oficio. O sea, para comunicarnos entre entidades. Pero el documento que tiene una naturaleza, ¿sí?
interna se llama memorándum. Oye, quiero emitir una decisión. ¿Cómo se llama el documento que sirve para tomar decisiones? Que por regla es el que nos ha permitido tomar decisiones en la administración pública. ¿Cómo se llama? A ver, de los 20 que estamos acá. Resolución. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, en el Perú existe una suerte de categoría para los documentos públicos. Sí, existe una suerte de categorización de los documentos públicos. Pero, ¿saben? Les diré que hay ciertos documentos públicos administrativos que no requieren o no tienen una categoría. ¿Sí? Muy bien. O sea, por ejemplo, oye, una certificación de crédito presupuestal, ¿ya? Una certificación de crédito presupuestal. Es un documento que permite, ¿sí? Emitir ciertos actos de administración interna, ¿sí? Actos de administración interna. Entonces, existen ciertos documentos que van a permitir, ¿sí? Emitir y que no van a tener una categoría. Por ejemplo, el plan anual de contrataciones con el Estado. Me dirán, oye, profe, el plan anual de contrataciones, ¿qué tipo de documento es? Es un documento administrativo que acredita administración interna. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que pueden haber documentos administrativos que no tengan una categoría gramatical. ¿Sí? Eso es algo importante que no debemos olvidar dentro del modelo administrativo. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta que con la confianza del caso la voy a absolver. ¿Sí? Muy bien, les voy a pedir un minutito solamente para acomodar. Muy bien. Otra cosa que debemos aprender a diferenciar dentro del modelo peruano es, ¿sí? Dos cosas. Y ahora sí hablemos de trámite. ¿Por qué? Porque dentro de la actividad administrativa vamos a encontrar dos formas jurídicas bastante importantes. Dos formas de trámite. Uno, que van a nacer de los procedimientos administrativos y otro que va a nacer de los actos de administración interna. ¿Sí? Clave, ¿ah? O sea, hay procedimientos, o sea, hay trámite documental que nace del procedimiento administrativo y hay procedimientos que nacen de los actos de administración interna. Explíquenos, profe, cuál es cuál, cómo funciona cada uno de estos. Excelente. Primero, los procedimientos administrativos siempre van a ser de carácter externo. O sea, siempre los procedimientos administrativos van a tener una naturaleza de externalización, es decir, para el público, para el administrado, para el ciudadano. Mientras, ¿sí? Que los, los actos de administración interna
van a permitir un desarrollo de la organización administrativa. O sea, eso es otro punto clave. Mientras que los actos administrativos atienden funciones, ¿sí? O desarrollan actividades externas, o sea, sancionador, fiscalización, oye, trámite de procedimientos administrativos, y siempre está dirigido para el público externo, los actos de administración interna siempre van a organizar dos cosas. Primero, van a organizar procesos, ¿sí? O lo que se conoce en la administración pública como la gestión de procesos, ¿sí? Planificación, ejecución, control. O sea, trámites internos. Pero, ¿sí? O también la gestión de los recursos públicos, ¿sí? Entonces, existe una previsión para gestionar de manera eficiente los recursos públicos. En el Perú existen aproximadamente tres tipos de recursos: recursos patrimoniales, recursos humanos y recursos presupuestales. Y el Estado, dentro de esa administración interna, tiene que cumplir con la correcta administración de este tipo de recursos. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces, existe un trámite de administración interna dentro de la gestión estatal. Eso es clave para la dinámica de la cual estamos hablando. Entonces, existen, profe, entonces, en otras palabras, procedimientos o actos para los procedimientos dentro de la entidad, y también existen actos o procedimientos para aquellos que son fuera de la entidad. Entonces, gestión de procesos más o incluido correcta administración de los recursos del Estado, estos se dan a través de sistemas administrativos, producen documentos públicos. ¿Sí? Existe una producción de documentos públicos en mérito a dicha actividad. Entonces, esa gestión de esos recursos se va a dar a través de esas formas jurídicas. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces, para hacerlo más fácil, procedimiento administrativo va a materializar documentos de la puerta para afuera, hacia el ciudadano, hacia el público de a pie. Procedimiento administrativo, aquellos documentos de la puerta para adentro. Todo aquello que se da dentro de la entidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los actos administrativos son producto de los procedimientos administrativos. Entonces, son actuaciones o procedimientos de la puerta para afuera, ¿no? O sea, todo aquello que produce, toda aquella gestión que produce dentro de la entidad. Perdón, fuera de la entidad, ¿no? Por ejemplo, oye, señor, vamos a fiscalizar. ¿Cuál es el producto de la fiscalización, amigos? Doctores, yo creo que eso saben ustedes. ¿Qué nos produce la fiscalización como actividad administrativa? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda las clases de derecho administrativo? ¿Cuál es el producto de la fiscalización? Cuando un policía te emite un acto administrativo, ¿sí? Cuando te emite alguna decisión de carácter administrativo, ¿qué está emitiendo la fiscalización? No, no una sanción, sino un acta de fiscalización. Gracias, Ana. El producto de la fiscalización, ¿sí? El producto es un acta de fiscalización. Eso es
lo que produce, ¿sí? La fiscalización administrativa, ¿sí? Entonces, eso como un dato importante. Entonces, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la producción de la fiscalización? Un acta. Y un procedimiento administrativo, ya lo han dicho, un acto administrativo. Pero también existen resoluciones, también existen, sí, también existen dentro de esta gama, ¿no? De actuaciones dentro del Estado, existen hechos administrativos, reglamentos. Entonces todo ello son funciones que se pueden dar fuera o dentro de la entidad. Pero en fin, tiene que materializar alguna actuación de carácter administrativo, ¿sí? No sé si me dejo entender, no sé si estamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Preguntas, consultas hasta aquí. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Puede considerarse una carta de despido un acto administrativo? No. Por ejemplo, un despido dentro de la administración pública sería un acto de administración interna, ¿sí? O sea, un acto administrativo o sería un acta de administración interna, aquello que se produzca, ¿sí? Dentro de un procedimiento administrativo. Eso es el producto que vamos a encontrar aquí. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a un acto, o sea, un despido es un acto de administración interna, ¿sí? Listo. ¿Qué más vamos a tener en este punto? Buenas noches. ¿Es acto administrativo la nulidad de adendas de contratos de CAS? Mira, ve, lo que pasa es que en la vía judicial, toda declaración a veces lo consideran como un acto administrativo. Sin embargo, si quisiéramos ser puramente administrativos, una nulidad de adendas de contratos son actos de administración interna. ¿Por qué? Porque se dan dentro del Sistema Nacional de Recursos Humanos. Entonces, no propiamente no es un acto administrativo, sino es una declaración de administración interna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos humanos. No sé si me dejo entender, Bartolito. Por ejemplo, oye, la apelación de la buena pro, ahí hay un debate, ¿no? Oye, un PAT, un procedimiento administrativo disciplinario, ¿de verdad propiamente es un acto administrativo o es un procedimiento de administración interna? Ya, eso es lo que, eso es lo que no, nos produce, ¿sí? El procedimiento, ¿no? Eso es lo que nos da como beneficio los actos de administración interna. Entonces ahí es importante. Un proveído es un acto de administración interna, claro. O es un acto de mero trámite. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ese trámite, sea externo o sea interno, siempre va a tener un producto, ¿no? Siempre va a generar una producción administrativa. Oye, mira qué chévere. Entonces, el trámite administrativo, ya sea, o va a existir trámite administrativo
tanto para procedimientos administrativos o tanto para actos de administración interna. Y para tanto como para actos de administración interna, como para procedimientos administrativos, va a existir, ¿sí? Reglas de trámite documental. Mira qué interesante. A ver, por ahí hay unas preguntas que me parecen propicias leerlas. A ver, vamos un poco comentando esto. Sí me dejo entender, ¿no? Hasta aquí estamos bien. Muy bien. Se puede atribuir una nueva función, a ver cómo dice. Se puede atribuir una nueva función con un memorando múltiple, ya que en estas fechas se les tiene muchos servidores que prestan notificar resoluciones de determinación de deuda tributaria. Se puede atribuir una función nueva con un memorando múltiple. O sea, ¿te refieres a un servidor civil? Si le podemos atribuir con un memorando. Un- La verdad, si quieres que sea un tanto formalista, o un tanto desde la perspectiva administrativa, existe algo que se llama la preservación del acto administrativo. Bajo esa regla, no hay problema, ¿sí? O sea, bajo esa regla de actuación o de acto administrativo, no hay ningún problema en que el tipo de documento debería ser con una resolución, si es el documento idóneo. Puede ser con un memorando, bueno, pues mientras que el acto administrativo se entiende, esté debidamente motivado y cumpla con los requisitos de procedibilidad, bueno, te diría que no hay ningún problema, ¿sí? Entonces eso como algo importante. Listo. Sí, sí puedo contestar tu pregunta. Por eso es que si quieres indagar un poco más, te invitaría a que puedas, por ejemplo, leer el tema del mantenimiento, ¿no? O la conservación de los actos administrativos. Entonces, los errores de forma no son trascendentes para esta actuación administrativa, ¿sí? Eso como un detalle considero importante para hablar de actos administrativos. Listo. Muy bien, entonces volvemos, ¿no? Tanto los actos de administración interna como los actos administrativos o los procedimientos administrativos van a gestionar documentos. Y esto va a permitir el trámite documental. Ahora, profe, ¿existe un estilo de trámite documental? O sea, ¿está esto estandarizado? La verdad va a depender mucho de la gestión de cada entidad. O sea, no existe un estilo único. Ahora, en la actualidad, bajo el modelo de gestión documental, se está tratando de estandarizar el trámite documental y básicamente trata de acumularse las formas que estamos señalando. Oye, primera forma, ¿qué estamos acumulando o qué buscamos acumular aquí? Buscamos, por ejemplo, primero establecer la producción de los documentos públicos. ¿Qué documento sirve para determinada actuación administrativa? Primero, y ambos lados, o sea, no se olviden que por lo general, dentro del trámite o de la gestión documental, existe una bilateralidad. O sea, ¿por qué? Porque hay una parte requiriente y hay una parte requerida. Entonces, oye, por ejemplo, un acto de administración interna, lo que ustedes decían, ¿no? Mi solicitud de vacaciones del año 2015. ¿Qué es? Un acto de administración interna. Claro. Oye,
la gestión, ¿sí? De bonificación, ¿no? El trámite para pagar nuestros famosos bonos. ¿Qué es? Un acto, ¿sí? De administración interna. También, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Oye, profe, el, la aprobación de un plan anual de contrataciones. Muy bien, la resolución que apruebe el plan anual de contrataciones es, ¿sí? Un procedimiento, ¿sí? De carácter eh, de administración interna. Entonces, la producción de los documentos va a depender de la actuación o de la actividad administrativa que vamos a desarrollar. Mira qué chévere. Oye, yo quiero mandar, invitar, ¿no? A un campeonato de confraternidad a todas las entidades públicas de mi ciudad. Muy bien. Entonces, esto es un acto, ¿sí? De un acto o una externalización, ¿no? Una suerte de solicitud oficio, una invitación. Oye, un memorando, ya, en esa regla. Un memorando, ¿qué es? ¿Qué vendría a ser un memorando, amigos? ¿Qué vendría a ser un memo? Un acto de, un acto administrativo, un acto de administración interna. Un acto de administración interna, claro. Excelente. Un memorando, acto de administración interna. Oye, hablemos de la emisión de una resolución. También, ¿no? Entonces, cada, cada procedimiento o cada actuación dentro de la actividad administrativa va a tener un procedimiento previsto. Sí, existe un procedimiento previsto y existe una regla de redacción. Si ustedes revisan, por ejemplo, la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 124 establece cuáles son los requisitos mínimos que, por ejemplo, debe contener una solicitud. No quiero hablar de formas, porque las formas de redacción pueden ser variables. Oye, y otro punto que tal vez es importante entender es para cuál es la utilidad, ¿sí? De cada documento. Estábamos hablando de los memos. Pregunta, pregunta, esto seguro es algo que tal vez genera mucho debate. El, por ejemplo, yo en la actualidad asumo un cargo de jefe de una entidad pública. Pregunta, yo tengo mi asistente, tengo mi secretaria. Pregunta, ¿mi secretaria, por ejemplo, me podría mandar un memorando, sí o no? U otro gerente, ¿no? En la misma línea de acción, ¿me podría mandar un memo, sí o no? A ver, los leo. Siempre que hablo de eso, a veces, profe, ahí se genera controversia. Y es bueno generar la controversia, porque eso nos lleva a analizar la práctica administrativa actual, ¿no? La secretaria no me dice. A ver, ¿qué dicen los demás? Los 20 que estamos en clase. Sí, yo sé que es viernes de noche y el cuerpo lo sabe. Muy bien.
pero qué bueno, es rescatable que haya personas que tengan toda la vocación de querer y de seguir aprendiendo. Entonces, vuelvo a la pregunta. Por ejemplo, alguien de rango inferior, ¿podría enviarme un memo? ¿Sí o no? Mira, qué interesante. Y les pregunto, ¿y en qué parte o qué norma dice que el memorando es exclusivo de los superiores jerárquicos? Claro, ¿en dónde dice eso? A veces cuando dicto trámite documental les pregunto eso a mis alumnos. Sí, ¿no? A veces. Y a veces me cuentan, ¿no? Una vez yo hice eso, profe, y me sancionaron, me dice, ¿no? Entonces hay algo interesante, porque ¿para qué sirve el memorando? ¿Para ordenar? No, el memorando es un documento que nos permite comunicarnos. Claro, es obvio que, por ejemplo, mi asistenta nunca me va a dar una orden, ¿no? Porque sería ilógico, ¿no? Que mi asistenta me dé una orden, ¿no? Y me diga, el día de mañana usted venga pues a las 5 de la mañana o me ordene algo, ¿no? Pero fácilmente mi secretaria me podría decir, oye, doctor, ¿sabes? El día viernes a las 10 de la noche tenemos reunión de directorio. Entonces, eso permitiría a que exista una actuación administrativa que protege el trámite. Claro. Entonces, oye, eso sí podría ser. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué no me has comunicado, doctor? Acá le he mandado un memo haciéndole recordar. Oye, estamos fin de año, necesitamos hacer los famosos balances. Entonces, mi secretaria, dentro de sus funciones, tiene pues hacerme y ponerme en orden, ¿no? Mi agenda, ¿no? Algunas secretarias no, pero parte de sus funciones es ponerme, ¿no? Y ordenarme la agenda y hacerme recordar. Entonces ya me puede decir, oye, doctor, yo le he mandado un memo haciendo recordar que tiene que hacer el balance anual de tal labor. Ah, entonces se dan cuenta que a veces, como dice la canción, la costumbre pudo más que el amor, ¿no? Claro. A veces, en este caso, la costumbre pudo más, ¿no? Porque toda la vida lo hemos hecho muy bien. Tendríamos que hacer esta vez de la misma forma. Porque, claro, cuando entré a trabajar en la administración pública, me dijeron toda la vida el memorándum ese es por el jefe, hay que proyectar el memo al jefe. Y tal vez a nadie se le ocurrió. ¿Y por qué yo no puedo utilizar un memo? Es más, utilizar el informe es incorrecto. Porque a veces, ¿cómo se comunican entre áreas? Informe. Por lo menos en mi entidad pública sí lo hacen. Y Eddie, cuando quise revolucionar, ¿no? Y traer y explicarles y decirles, no, el memo es usual para todos, hubo una gran resistencia, ¿no? Entonces, no, doctor, usted viene a confundir con sus ideas locas, toda la vida hemos trabajado así, y usted quiere cambiar a lo que ya es usual. Bueno, entonces si ustedes quieren seguir trabajando, no está mal, si les funciona, no tengo ningún problema, pero deberíamos utilizar otra metodología. ¿Sí? Pero si tú puedes producir un documento, y ahí viene el famoso principio de informalismo, que te dice, oye, la forma, el trámite, no puede, creo que está en el más adelante, el trámite no puede estar por encima, o perdón, las formas no pueden estar por encima del correcto trámite documental. ¿Sí? Esa es una regla de oro. Entonces, cuando ustedes vean que a veces se quiera, les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Y ustedes a ver si me han entendido.
¿Qué pasa si mañana, producción de documentos, ya pasando un poco a la recepción de documentos, llega a tu despacho, ¿sí? Un requerimiento que no tenga, porque para requerir, por ejemplo, información, cualquier entidad pública, bajo el principio de colaboración administrativa, tienes que usar, ¿qué documento tienes que usar? El, el oficio. Claro. Pero ¿qué pasa si mañana, en vez se equivocaron, no llevaron clase con el profesor Ailson, con los amigos de ANDAP, y en vez de mandarte un oficio, te mandan un memo? Pregunta, ¿debes atenderlo o no? ¿O lo devolvemos? No te mandaron el documento idóneo, te mandaron un documento equivocado. ¿Es atendible? Efectivamente, no, sí es atendible. ¿Por qué no sería atendible, profe? ¿Sí? Lo que pasa es que en el Perú, ¿sí? Hemos valorado mucho las formas, ¿no? Principio de informalismo. Claro, por ahí, creo que ya por ahí algunos he enseñado trámite documental. Entonces sí tenemos que atender. El debido procedimiento no puede parar, ¿no? Y les cuento una anécdota, ¿no? Que me pasado hace unos días, ¿no? Hubo cambio de directorio donde trabajo y, bueno, cada uno tiene su metodología de trabajar, ¿no? Pero ha llegado una funcionaria que me devolvió un documento porque mi secretaria no puso el slash en vez de, o sea, codificó mal, ¿sí? Y yo le digo, doctora, ¿por qué me lo devuelve? Doctor, lo que pasa es que acá es un slash y no es un guión. Y eso que modifique el fondo. ¿Cuánto tiempo te has demorado para darte cuenta de ese procedimiento? 10 días. Entonces, oye, ¿y por qué recién usted me está... ¿Y eso en qué modifique el fondo? No, doctor, es que hay que escribir bien, hay que codificar bien, después hay problemas. ¿Qué problemas? Entonces lo que pasa es que en la práctica, en la costumbre, nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? O sea, ser muy... No digo que... Y con esto no estoy haciendo una alegoría, me dirán ustedes, profe, usted está haciendo la alegoría pues a escribir mal, no a escribir de cualquier forma. ¿Cómo es posible eso? No, yo lo que estoy diciendo es que hay que considerar, ¿sí? La correcta forma administrativa. ¿Sí? Eso es importante para el modelo peruano. O sea, es importante la forma. Pero si la forma es vencible, como en el caso que les he explicado, o sea, no pasa nada, ¿no? Y ya en vez de un guión y un slash, no pasa nada en el trámite, ¿no? Pero no, hay que escribir como mejor les parezca a algunos funcionarios. Entonces, estimados amigos, eh, ese principio de informalismo busca eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación al tema de la producción de los documentos, ¿no? Dentro del trámite documental. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me dejo entender?
Pueden levantar la mano, ¿no? No hay ningún problema. Si alguien tiene una pregunta, duda, consulta en relación a este tema, con la confianza del caso, me dicen, profe, ¿cómo es esto? Y como dice alguno de mis alumnos, ¿no? ¿Cómo la nuez de este tema, profe? Muy bien. Sí, estamos bien hasta aquí en el tema de producción de documentos. Entonces, dos cosas claves, ¿no? Hay que, si bien utilizar de manera correcta los documentos, cuando de forma, pero estos no pueden estar por encima de las formas, ¿sí? Por encima del fondo, por encima de los derechos del administrado, por encima del debido procedimiento. Muy bien. Otro, la famosa recepción de documentos. Muy bien. Cuando revisas o te llega un documento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que verificar? Voy a avanzar un poco, ¿ya? Para explicar eso. A ver, acá ya lo que me importa, ya, acá. Acá me permite hablar de ese tema. Sí, vamos a cambiar un poco el enfoque consuetudinario que dictamos. Muy bien. Entonces, inicio un trámite, inicio una actuación administrativa y ¿qué es lo que tengo que verificar? Lo que dice la foliación. Primero, podríamos dar trámite a un procedimiento, a una solicitud, sea interna o externa, que no esté foliado, sí o no. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Podríamos dar trámite a una solicitud que no esté foliada? A ver, ¿qué dicen por ahí? No, no dice Ana. ¿Qué dicen los demás? ¿Todos opinan igual? ¿Bajo ninguna forma? ¿O bajo alguna circunstancia? Donde yo trabajo nadie folia, dice. Ya está bien, excelente. Primero, ¿la foliación es un requisito de fondo o de forma? De forma. Pregunta, ¿pero de quién es responsabilidad cuidar la foliación? ¿Del que recibe el documento o del que presenta el documento? Vamos a analizar, ¿no? Mira qué bonito estamos analizando temas que parecen cotidianos, pero que en la práctica pueden servirnos mucho, ¿no? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del que presenta o del que recibe? Verifica la foliación. Él dice del que recibe. Bartolito dice del que presenta. Ana dice del que recibe. Ah, mira qué interesante, ¿no? Y efectivamente, la foliación depende del quien recibe el documento administrativo, no no del que está presentando, porque yo puedo ir, y es más, ¿qué pasa si es que me recibieron un documento y yo no lo he foliado? Le tienen que dar trámite documental. ¿Quién tiene que foliar? El que recepciona. ¿Sí? Incluso en algunas entidades públicas, cuando no existe foliación, eso pasa, ¿no? Te entregan o tú mismo das trámite a la gestión documental de esa forma, ¿no? Entonces, eso es un requisito, considero importante, que debemos aprender dentro de la gestión documental. Entonces, ojo amigos, hay que tener cuidado con la foliación. Si tú recibes un documento, tú verificas que se cumplan con los requisitos de ese documento, ¿sí? Eso es importante. Entonces,
acá hay un tema más aún todavía. Oye, ¿quién se encarga? ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de la recepción? Entonces, ¿cómo se folea? De adelante para atrás, de atrás para adelante. Primera pregunta. ¿Quién se encarga de la foliación? ¿De atrás para adelante, de adelante para atrás? Ah, gracias, Joel. Excelente. Depende de la entidad. Parte de la potestad discrecional eso. ¿Sí? No es una atribución establecida o estandarizada. Incluso, por ejemplo, en la vía jurisdiccional, seguro ustedes saben, tenemos un estilo de foliar, ¿no? Propiamente abogados, ¿no? Los abogados tenemos nuestra forma de foliación. Entonces, eso es importante para el trámite documental en nuestras entidades. ¿Sí? Mira que hemos estado hablando de cosas bastante interesantes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Pregunta. La foliación sirve, ¿no? Como método de control archivístico. ¿Sí? Sirve para controlar la gestión archivística. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos, ya lo hemos dicho, se van a ordenar de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Entonces, existe, ¿no? La actuación que permite a las entidades públicas buscar una ordenación de acuerdo a la necesidad que ésta tiene. Otro. ¿Qué pasa? Y la pregunta es, cada cuántas hojas debo de crear otro tomo? Y la directiva del Sistema Nacional de Archivos te dice, oye, si tienes 200 folios, entonces solo puedes hasta crear 200 folios dentro de tu trámite documental. Y mira qué chévere. Entonces, eso es un punto que no debemos de olvidar cuando hablemos de trámite o de gestión archivística. Entonces, oye, tú recibiste más documentos, no, no es como en algunos lugares, ¿no? Pobre cosa, ¿no? ¿Cuántos folios tiene? 2000. Ya la correcta regla de gestión archivística te dice que puedes crear, si tienes 200 bueno, pues, lo que pasa es que en muchos lugares no se respeta, ¿no? Esa regla y a veces sacan sus propias directivas, sus propios lineamientos, que no está mal, ¿no? O sea, eso es relativo, ¿no? No, no es que, oye, si es que no está foliado de atrás para adelante o de adelante para atrás o no cumple con esa metodología, no, no sirve. No, el tema no va por ahí, ¿sí? O sea, esto es variable. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación al tema de la foliación? ¿Sí o no? Para volver. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profe, no le entendió nada, vuelvo a repetir. Muy bien. Entonces, una de las cosas que debemos revisar es la foliación. Otra cosa que debemos cuidar
cuando realizamos este tipo de actuaciones administrativas. Tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que cuidar el, los anexos. Y esto es una recomendación porque lo he visto, no me ha pasado a mí, le ha pasado a personas muy cercanas con las que trabajo, sí, muy cercanas, que, por ejemplo, te presentaban en sus anexos, en su solicitud y te decían, oye, te estoy presentando documentos, ¿sí? Documentos originales. Pero en el documento no era un documento original, era un documento mo- que tenía otra naturaleza. Entonces, ¿esto que generaba? Una distorsión de la actuación administrativa, ¿sí? Y se metía en un problema. No, el administrado acaso va a decir, no, acá dice señor, estoy anexando. Entonces, cuando presenta o cuando llega un documento a tu despacho, revisas los anexos, ¿sí? A veces, lamentablemente, a veces decimos, ¿no? Y el procedimiento administrativo tiene o actúa bajo los principios de la buena fe. Sí, pues, pero muchas veces cuando hay intereses de por medio, esa buena fe ya no es tan buena, ¿sí? Entonces, no olviden eso. Una, una recomendación de un amigo, así que en algún momento les puede. Entonces, revisen. O sea, si alguien te anexa algo, muy bien, revisa, ¿sí? Muy bien. Siguiente. La distribución, ¿sí? La distribución de los documentos. Muy bien. ¿Cómo es este tema de la distribución de los documentos, profe? ¿Cuántos días, pregunta, tenemos para de la mesa de partes de la recepción para llevar a otro despacho? O sea, llega a la mesa de partes, ¿cuánto tiempo tenemos para empezar a distribuir? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que dice la ley de procedimiento? Un día, el mismo día, ya máximo un día. Entonces, recibes el documento y empiezas a distribuir. ¿Cuál es el criterio que se tiene que utilizar para distribuir? Se pueden utilizar criterios tales como, ¿sí? El, la especialidad. O lo primero que deberíamos de revisar, si es un procedimiento administrativo, es si este procedimiento es de evaluación previa o es de aprobación automática. ¿Sí saben cuando hablo de evaluación previa y aprobación automática? Sí, se entiende el criterio cuando estamos ante un procedimiento de evaluación previa y cuando estamos ante un procedimiento de evaluación automática. Aprobación automática lo establece el TUPA, ¿sí? Entonces verificas el TUPA. Si es de aprobación automática, llega a la mesa de partes y solamente verificas que se cumplan con los requisitos. Si se cumplen con los requisitos, excelente. Entonces, es de aprobación automática. Entonces, envías al área usuaria o al área resolutiva para que emita el acto administrativo. Si así funciona. Entonces, eso es un punto que no debemos olvidar. Pero si es de aprobación, evaluación previa, se tiene que hacer un análisis de la actuación o la actividad administrativa que realizamos. ¿Sí? Eso es importante. Entonces,
Ese es un criterio que se debe manejar cuando hablamos de trámite documental. Muy bien, listo. Y ahí empieza, ¿no? Lo que se conoce como el famoso trámite documental, ¿no? Empieza a recorrer, ¿no? Y acá vamos a hablar, ¿sí? Porque el trámite documental solo se podría dar cuando hablamos de procedimientos de evaluación previa, porque el otro basta que cumplas con los requisitos, se emite el acto administrativo y muy bien, se acabó el tema, ¿sí? No hay ningún problema, no hay ningún debate y se emite el acto administrativo. O se emite, por ejemplo, el acto de administración interna. Por ejemplo, los pagos de algunas, basta con que haya conformidad, te presenten la conformidad y el pago es automático, ¿sí? Pero hay otros pagos, por ejemplo, en contratación pública, como las valorizaciones que requieren, ¿sí? Que requieren que se cumpla con ciertos presupuestos administrativos. Entonces, eso como un detalle importante de considerar cuando hablamos de gestión documental. ¿Sí? Muy bien. Seguimos hablando de este tema. Entonces, empieza el trámite y acá vamos a encontrar una gran actuación o actividad de carácter administrativo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué encontramos, profe? ¿Qué podemos encontrar en este tipo de actuación o actividad administrativa? Podemos encontrar, por ejemplo, procedimientos, ¿sí? Eh, o diversas actuaciones administrativas para ser un poco más objetivo. Primero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y acá empieza a hablarse de la carga de la prueba. Muy bien, en un procedimiento administrativo, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Saben? ¿Quién tiene la carga de la prueba en un procedimiento administrativo? ¿Nadie? En un procedimiento administrativo, quien tiene la carga de la prueba es el administrado o la administración el administrado o la administración pública. ¿Quién tiene que acreditar lo que está pidiendo, lo que está solicitando? La administración pública. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso como un detalle importante y que no debemos dejar de olvidar cuando hablamos de procedimiento o de trámite administrativo. ¿Sí? Muy bien. Otro, profe. Eh, ¿Cómo podemos, por ejemplo, determinar esa carga probatoria? Esa carga probatoria la determinamos en mérito, por ejemplo, a el ejercicio instructivo. Muy bien, tengo la carga de la prueba y yo tengo que llegar al fondo del asunto, entonces tengo que realizar actividades que acrediten la actuación probatoria. Muy bien, ¿qué actuaciones? ¿Sí? ¿Qué actuaciones vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, la solicitud de informes. Oye, puedo solicitar a una empresa
a una entidad pública, al propio administrado, que me remite información para yo poder resolver determinada petición? Claro que sí, es permitido, 100%. Oye, en un determinado procedimiento administrativo, yo puedo solicitar, si yo puedo solicitar que me emitan medios probatorios para poder resolver de manera eficiente actuaciones administrativas. Oye, claro que sí. Tú puedes realizar los medios suficientes para poder resolver una actuación o una actividad administrativa. Puedo ir a hacer visitas de campo, claro. Oye, puedo solicitar comparecencias, por supuesto. Entonces, todo aquello que permita dilucidar un tema o permita acreditar alguna forma jurídica o no jurídica, entonces son actuaciones que permiten probar la actividad o la actuación administrativa, ¿sí? Entonces, eso es punto clave para entender el ejercicio de la actividad. Oye, ¿qué más puedo hacer? Puedo solicitar otro tipo, otros medios de prueba para que se pueda determinar y se pueda acreditar la actuación o la actividad administrativa. Claro que sí. Es más, es lo idóneo, ¿no? Lo recomendable que se emitan medios de prueba que permitan no garantizar el debido procedimiento administrativo. Entonces, eso en relación al trámite. Entonces, yo acredito la carga probatoria que me permita determinar cómo se debe de gestionar ciertos procedimientos o ciertos trámites de carácter administrativo. ¿Sí? Muy bien. Eso en relación un poco al ejercicio probandi, ¿no? De la administración pública. Muy bien. Y después, el trámite documental requiere una organización. Esa organización, ese trámite documental, no puede ser de cualquier forma, no puede tener cualquier metódica. O sea, siempre va a existir una correcta gestión o un correcto trámite documental, ¿sí? Y eso es lo que busca, ¿no? El modelo peruano, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay algunos datos importantes para hablar de trámite. Entonces, una vez que he tramitado, necesitamos organizar, ¿sí? Necesitamos organizar los documentos. Y acá empieza a tallar el tema un poco más ya la gestión de archivos, porque justo la gestión de archivos está mucho en relación al correcto trámite, ¿sí? A la correcta gestión documental, a la organización de los archivos del Estado. Muy bien, entonces, ¿cómo se realiza esto? Se realiza previendo algunos elementos. ¿Qué elementos, profe? Muy bien, ahora vamos a hablar de esos elementos. Primero, existen tres tipos de formas de archivos, ¿no? Algo que vamos a conocer como los archivos, ¿sí? De gestión, que dependiendo, ¿no? Los lineamientos o el trámite que se pretende realizar, estos documentos o esta gestión archivística tiene ciertas reglas. Por ejemplo, si siguiéramos un modelo eminentemente administrativo, estos documentos deberían estar como máximo, ¿sí? En el archivo de una oficina, lo que se conoce como archivos de oficina, 2 años, ¿sí? ¿Por qué 2 años?
¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Por qué el máximo de tiempo de un archivo tiene que ser, o puede ser, o debería ser 2 años? O sea, todos los documentos que tengo en mi oficina deberían estar 2 años. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna remota idea? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Cuánto es el plazo para declarar la nulidad de un acto administrativo? 2 años. Ah, entonces, profe, ese es el plazo por el cual se podría declarar la nulidad de un acto administrativo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tenemos un acto administrativo con esas reglas? Porque el trámite máximo para la emisión de ese tipo de actos administrativos es de 2 años, ¿sí? Y después de 2 años debería ir a los archivos institucionales, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuánto tiempo deberían estar ahí? El archivo recomienda 20 años. Y después de eso, ¿dónde se va, profe? Se va, ¿sí? Al archivo regional o sea, al archivo central, no sea regional o sea nacional. Entonces, así se va organizando, ¿no? Ya va a depender del estilo de cada entidad, de la codificación, ¿no? En la actualidad incluso el Sistema Único de Trámite Documental ya establece una codificación, ¿no? Que te dice dónde está, dónde se ubica, cuál es el trámite que debe manejar. Ya existe esa regla, ¿sí? Entonces, también, ¿no? Y esa misma organización va a permitir también una correcta consulta, ¿no? Es tener a mano los documentos que se van gestionando, ¿sí? La famosa consulta de documentos. Y por último, la conservación. O sea, y esto ya es una metodología media de carácter técnica, ¿no? Que está en relación al ambiente, que está en relación al, al registro, o sea, la conservación ya es un método un poco más técnico, ¿no? Que, bueno, no es referencial, creo, considero para nuestra clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se conservan? Bueno, pues las directivas, ¿no? del sistema de archivo dice que en un lugar, dependiendo del ambiente, tiene que ser fresco, no debe haber humedad, ¿sí? Por ejemplo, incluso existe cierto distanciamiento que debe existir de archivador o de archivo a archivo, ¿sí? Se busca, por ejemplo, acumular, ¿no? Una gran cantidad de documentos cuando estos no tienen una correcta aplicación práctica. Entonces, o se busca, por ejemplo, eh, cuando se conservan archivos, evitar, por ejemplo, combinar fuentes eh, electrónicas, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedes combinar o tratar de evitar, por ejemplo, que se combinen mapas o planos en un lugar o en un foliaje común. Es todo un arte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienden a borrarse, incluso hasta hacen una metodología de la tinta, ¿no? Entonces, o sea, se vuelve, pues, de acuerdo a determinada eh, tipo de tinte o de forma, tienes que manejar cierta forma, ¿no? Por eso es que la gestión archivística es todo un arte, estimados amigos. Sí, entonces, eso como algunos datos referenciales. Igual voy a pasar a los amigos de ANDAP algunas recomendaciones, ¿no? Que comentan los archivísticos, ¿sí? eh, para poder conservar, ¿no? Yo, Antonio, mira, ve, lo que pasa es que la gestión documental como tal
va a tener mucho de reglas de procedimiento administrativo, ¿no? Lo que pasa es que el trámite documental, si tú me hablas de trámite documental, te diría, hay que estudiar un poco procedimiento administrativo. Si tú me hablas de gestión documental, tendríamos que ver, ¿no? Si quieres hablar de producción de documentos, en el Perú, yo te recomendaría que revises las directivas que saca el Archivo de la Nación para poder redactar, ¿no? O sea, el archivo ha hecho bastante un buen trabajo, sí, pero algunos no saben, ¿no? Que el sistema de, de, de trámite, ¿sí? O de gestión documental y archivística está a cargo del Archivo de la Nación, ¿no? Ahora, si quieres hablar de buenas prácticas, tendrías que revisar, ¿no? Los documentos que produce, ¿no? El Sistema Nacional de Modernización. Entonces, por ahí algunos detalles, ¿no? Y es más, en el mismo Archivo de la Nación existen documentos, ¿no? Libros incluso escaneados, existe un tratado de, hecho por el Archivo de la Nación, ¿sí? Que habla, ¿no? Sobre gestión archivística. Te- Es más, existe como especialidad la gestión de archivos, ¿sí? O sea, hay gente que estudia archivística. Entonces, por ahí algunos datos importantes. Muy bien. Pero algo que sí es usual, porque la gestión archivística pues, es una práctica que se da dentro de la cotidianidad, y es, por ejemplo, administrar de manera correcta los expedientes administrativos. Sí, entonces, primero, profe, ¿qué es un expediente administrativo? Muy bien, un expediente administrativo es el conjunto de documentos que sirven como base para que un órgano administrativo se pronuncie o emita una decisión, ¿sí? No se olviden que la actuación o el trámite documental siempre va a tener un elemento de fondo, ¿sí? Ese elemento de fondo podría estar delimitado, por ejemplo, por un conjunto de actuaciones o de actos de administración. Entonces, dentro de la conformación de esos documentos, vamos a encontrar, ¿sí? Documentos relevantes, o sea, ese registro. Por eso es que el expediente administrativo tiene carga probatoria, ¿no? Tiene una carga probatoria interesante. Entonces, la reunión de esos documentos que se han desarrollado durante un procedimiento administrativo o durante el trámite de gestión documental van a ser los conocidos como documentos archivísticos, ¿sí? Entonces, eso como un detalle considero importante para entender que es un expediente administrativo. ¿Queremos simplificar más la definición? Excelente, hay que simplificarla. El expediente administrativo es la acumulación material, ¿sí? De un procedimiento administrativo, ¿sí? O de un acto de administración interna, extendiendo, ¿no? Lo que hemos venido conversando en clases, ¿no? Entonces, también, ¿no? Eso extiende, ¿no? A la gestión documental. Muy bien. Ahora, esta gestión documental, por ejemplo, prohíbe ciertas reglas dentro de su trámite. ¿Qué prohíbe, profe? A ver, cuéntenos. Nos prohíbe, por ejemplo, introducir enmendaduras. ¿Sí? O sea, dentro del trámite documental se prohíbe, ¿no? Las enmendaduras. Dentro del trámite documental, por ejemplo, se prohíbe la alteración de los documentos. Entonces, eso es una regla que debemos considerar importante cuando realizamos gestión documental.
¿Por qué? Porque el expediente justo custodia ello, pues. El expediente administrativo justo va a proteger, ¿sí? Y es el elemento que acredita la actuación o el ejercicio probatorio. Es el que materializa la prueba. Entonces yo tengo que tomar los medios suficientes para poder acreditar, ¿sí? Actuación probatoria. ¿Sí? Tomo los medios necesarios para acreditar las actuaciones de prueba. Entonces, ese es un punto que no debemos olvidar cuando hablamos de trámite documental. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar dentro del trámite documental, ¿sí? Que se evite los entrelineados. ¿Sí me dejo entender cuando hablamos de qué es un entrelineado? ¿Sí? ¿Saben qué es un entrelineado? Es tratar de buscar o de escribir, ¿no? Entre líneas, ¿no? Es aprovecharse a veces de cierta actuación administrativa, o sea, del documento, ¿no? Entonces, en la práctica debemos evitar ese tipo de formas administrativas, ¿no? Que busquen o que modifiquen, ¿no? La esencia del documento. Entonces, eso como una recomendación importante. ¿Qué más? El expediente administrativo, en su práctica, va a compilar las actuaciones que se realizan del procedimiento administrativo. Si hay una compilación administrativa dentro de estos documentos. Muy bien. Pero hay algo más. El expediente administrativo es la prueba instrumental de las actuaciones que realiza la administración pública. ¿Sí? Entonces, comentario importante. Entonces, señor, ¿a dónde voy? ¿Cómo acredito? ¿Cómo determino el ejercicio probatorio en la administración pública? Lo voy a acreditar a través, ¿sí? De las pruebas instrumentales en el procedimiento administrativo, ¿sí? Detalle importante, detalle que no debemos dejar de pasar en la gestión documental. Muy bien. Además, que el expediente administrativo va a buscar elaborar y generar actos de instrucción. Entonces, oye, ¿yo cómo puedo determinar que cierto ejercicio de prueba es eficiente o no? Porque existe actuación probatoria para el mismo. ¿Sí? Entonces, eso es importante delimitar cuando hablamos de pruebas instrumentales. ¿Sí? Listo. Otro. El expediente tiene una característica de ser un único expediente. ¿Sí? Entonces, eso es otra característica que vamos a encontrar en el trámite documental. O sea, el expediente administrativo es único, ¿no? A veces se cree o se pretende manejar más de un expediente dentro de la gestión documental. Otro. Y si es que existieran incidentes, y esto está delimitado, algo importante, por el objeto de la controversia, porque a veces puede haber cierta acumulación administrativa, ¿sí? Y esto puede ser plenamente válido por ciertas reglas procedimentales. Entonces puede haber
Y esto ahí es un poco hablar de las reglas de acumulación. Oye, si yo quiero acumular dentro de un expediente administrativo, tengo que verificar cuál es el objeto o cuáles son los objetos. Los objetos tienen que tener una relación conducente, ¿sí? Entonces, oye, si yo tramito, por ejemplo, un tema de concesión minera o de trámite de autorización minera, entonces las peticiones las quejas administrativas tienen que estar en relación a ello, ¿no? A temas relativos a la concesión minera. Oye, yo no podría decir, pues hoy dentro del trámite documental voy a gestionar, no sé, pues, y podría parecer que incluso esté en relación. mm, Beneficios comunales, pero mi fuente base, mi expediente administrativo, habla o nos refiere hablar de actos, ¿sí? Eminentemente de gestión minera. Oye, si estoy en un procedimiento administrativo sancionador, no puedo pues discutir temas de beneficios laborales. O sea, tenemos que ver, pero a veces, ¿qué podríamos acumular a un expediente? Una queja administrativa. Oye, yo tengo un procedimiento en el cual existe un trámite por mm, una licencia de funcionamiento. Nos vamos a una municipalidad, pero en esta licencia viene 5 meses y no me otorgan la licencia. Yo ya no tengo ni presupuesto con qué mantener el local y no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque no me emiten la licencia. Muy bien, puedo presentar una queja administrativa ante esa situación que ocasiona perjuicio a la entidad, por supuesto. Entonces, la queja que presenta, ¿no?, al funcionario por la demora y por los incumplimientos administrativos es plenamente validable, ¿no? Es plenamente previsible dentro de la gestión documental. ¿Sí? Entonces, así funcionan, ¿no?, las reglas de acumulación. Entonces, oye, por alguna razón y he visto, ¿no? A veces hay dos órganos que investigan o que realizan actuaciones de instrucción y tienen sus expedientes falsos, y al final pareciera que tendríamos dos expedientes administrativos. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Por eso a veces se recomienda que se tengan, por ejemplo, los famosos manuales de procedimientos administrativos. Eso va a permitir un correcto trámite, ¿no? Tener las reglas bien claras, a quién le pertenece realizar determinada actuación o determinada actividad administrativa. Muy bien. Bueno, los espacios idóneos, o sea, tiene que haber una correcta administración de estos lugares, ¿sí? Tiene que existir un correcto registro de los mismos. eh, es más, la ley del procedimiento administrativo, aunque no lo parezca, señala que debe haber un lugar idóneo bajo el principio de participación, o sea, este es un principio administrativo para que la administración pública pueda atender expedientes administrativos, ¿sí? Entonces, eso es importante dentro del trámite documental, ¿sí? Muy bien, listo. ¿Qué más? La prelación de los expedientes. Estos expedientes se tramitan de acuerdo al orden de llegada, ¿sí? Y estos tienen que tener eh, cierta idoneidad, ¿no? Y sobre todo principio de equidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tenido casos, por ejemplo, hace un tiempo, les comento esto en la práctica que me pasó una vez, que había estado un tema de concesión de alvéolos, ¿no? De alvéolos administrativos, o sea, de concesiones para material de acarreo, ¿no? Arena, piedras en una municipalidad. Entonces, por un tema de 2 horas, dos empresas presentan sus propuestas, ¿no?
Incluso uno de ellos había presentado primero su propuesta, ¿sí? O sea, su trámite, pero había, había no presentado un requisito. Entonces, en la regla diría, pues decláralo improcedente, ¿no? ¿Por qué lo vas a declarar improcedente? Es subsanable, señor. Entonces, si es subsanable, entonces hay que tomar los medios necesarios o las medidas necesarias para atender, ¿sí? Esta orden o esta actuación de prelación. Entonces, incluso llegó un tema de denuncias, ¿no? Oye, si no cumplía, ¿por qué le han otorgado? Pero porque tiene la opción de subsanar, ¿no? Y primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, hay varias cosas que podríamos hablar de los principios, pero es importante entender, ¿no? Las reglas de trámite, ¿no? Y esas reglas de trámite, sobre todo, van a estar en relación al respeto, ¿sí? Del correcto procedimiento administrativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, incluso los expedientes administrativos, para darles unos detalles, pueden volver a ser revisados, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Entonces, incluso existe una regla, ¿no? De revisión que se llama dentro del derecho administrativo fiscalización posterior, ¿no? Entonces, la fiscalización posterior permite hacer una revisión de los procedimientos administrativos, ¿sí? Muy bien, amigos. Con eso voy a dejar, igual hay bastante material que lo estoy dejando en las diapositivas para que puedan revisar, ¿no? Un poco en relación al tema de la gestión documental. Es un tema bastante amplio, ¿sí? Pero no se olviden, la práctica o la correcta gestión documental prevé primero el respeto, el cuidado del fondo, ¿sí? Por encima de las formas. Quien entienda bien las reglas administrativas va a entender bien cuál es el correcto trámite documental, ¿sí? Muy bien. Espero que en este tiempo haya podido darnos algunos tips, ¿sí? Esto es una clase relámpago. Es más, las diapositivas que he presentado eh, los había diseñado, ¿no? Para un diplomado. Y bueno, quise compartirlas porque son entendibles, son actuaciones materiales, son actuaciones bastante prácticas y de utilidad espero, para cada uno de ustedes. Sí, no sé si hay alguna pregunta, consulta, si no, hasta aquí sería mi participación en la sesión del día de hoy. ¿Sí, amigos? Preguntas, consultas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, doctor, creo que no tenemos preguntas. Entendemos que a nuestros participantes pues les ha quedado claro, doctor, en los temas que se ha abordado o están con sueño. Puede ser otra opción, ¿no? Sí, doctor, por esta parte nos queda agradecerle, doctor, por su participación, como siempre muy didáctico todas sus clases, doctor, que hemos participado y en otras sesiones. Ha sido bastante comprensible, doctor. Estoy segura que vamos a tener más sesiones académicas, doctor, en nuestros próximos eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Desearle que tenga un bonito fin de semana y una buena noche también, doctor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.